Hola iglesia, muy buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? ¿Con frío? No tanto, ¿cierto? Ya cantando al Señor, ahí vamos entrando en calor un poquito, sí. Bueno, hoy es el quinto mensaje de esta serie que estamos viendo llamada Electrocardiograma Espiritual. El título del mensaje de hoy, para que lo anotes, es El Día de la Dependencia. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de la independencia espiritual que se inició en el huerto del Edén por medio de Adán y Eva. Vimos las consecuencias de esa independencia espiritual. Hoy vamos a hablar de la dependencia espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces quiero invitarlos a que le pidamos juntos a Dios su bendición para esta mañana. Amén. Para que hable a nuestros corazones. Cerramos nuestros ojos y pidámosle todos al Señor. Dios mío, hoy te damos gracias por esta mañana una vez más y queremos todos juntos pedirte que hoy nos bendigas. Señor, queremos tu bendición. Queremos la bendición de tu palabra revelada en nuestros corazones. Que hoy realmente podamos entender tu palabra y saber y escuchar ante todo cómo es tu voz hablando a nuestros corazones y dándonos luz para cambiar, Señor. Tenemos hambre y sed de ti y de tu palabra, Señor. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Adán y Eva en el huerto del Edén se rebelaron contra Dios. Hemos estado hablando de eso en las semanas anteriores. Y ellos cedieron al engaño de Satanás. Ellos pensaron que podían independizarse de Dios y ser libres. Pero en vez de hacerse independientes, en vez de hacerse libres, al hacerse independientes se hicieron fue esclavos. ¿De qué? Del pecado. Y de ahí para acá todos nosotros hemos tenido en nuestro corazón una tendencia de ser independientes de Dios, de hacer las cosas a nuestra manera y creemos que así vamos a ser libres, pero lo que pasa es que con esas decisiones nos vamos haciendo esclavos de nuestras malas decisiones, esclavos del pecado. ¿Eso qué significa? Que realmente ser independientes de Dios no significa libertad como pudimos haber pensado. Ser independientes de Dios es igual a esclavitud al pecado. Es así de sencillo. Fuimos creados para ser dependientes de Dios. Cuando cortamos la cuerda, cuando cortamos esa dependencia, pues sencillamente nos volvemos esclavos del pecado. Dios entonces nos está llamando a nosotros a que demos algo así como un grito, pero de dependencia. ¿Sí? Un grito de dependencia. En otras palabras, que entendamos que nuestra vida tiene sentido solo cuando nos hacemos dependientes de Dios realmente. Cuando hablamos en la historia de días de independencia nos referimos a fechas específicas en las que naciones se liberaron de otras naciones que los dominaban o que los oprimían. Y hay fechas específicas. En cuanto a nosotros, al hablar del Día de la Independencia, no nos referimos a una fecha específica. Podríamos pensar que es el momento en el que tomamos la decisión de seguir a Cristo. En mi caso es por allá el 3 de noviembre del año 2002. Pero ese no es mi día de la dependencia. De hecho, a mí de nada me sirve recordar cuándo fue que yo me volví cristiano. Lo que a mí me sirve es que yo entienda que el día de la dependencia es hoy. ¿Sí? Cada día de mi vida la decisión de hacerme dependiente de Dios. El día de la dependencia es hoy.
¿Por qué es necesario que sea así? Porque venimos de ser personas autodestructivas. ¿Es así o no es así? ¿Hemos tomado decisiones que nos han hecho daño? Hemos tomado decisiones que las hemos lamentado un montón y que si pudiéramos viajar por el tiempo lo haríamos para cambiar un montón de cosas, quizá. Claro que sí. Hemos sido personas autodestructivas. Hemos tomado decisiones con terribles consecuencias, muchas de ellas irreversibles. Pero si hacemos un Padre en nuestra vida y nos habituamos más bien a conocer a Dios, a conocernos a nosotros mismos, a examinarnos a nosotros mismos, a cuidar nuestro corazón, a estar alerta a los trucos sutiles del diablo y empezamos entonces a confiar en Cristo, es decir, a ser dependientes de Él. ¿Sabe qué va a pasar? Vamos a ser verdaderamente libres. Es lo que la palabra del Señor promete, es lo que nuestro Señor prometió. Él dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Necesitamos hacernos dependientes de Jesús para hacernos verdaderamente libres. ¿Ok? Por ahí viene un término muy importante y es ese ser dependientes de Cristo es lo que comúnmente llamamos creer en Cristo. Pero tenemos un gran problema con esa palabra creer, porque hoy en día yo pregunto aquí, estamos aquí en una iglesia cristiana, ¿cuántos creen en Cristo? Pues todos levantan la mano, ¿sí o no? Pero si digo, ¿y cuántos obedecen a Cristo? Ya muy probablemente no todos levanten la mano, ¿cierto? ¿Por qué es diferente? Es que hemos caído en un error y es el de pensar que creer en Cristo significa aceptar aquí una serie de cosas acerca de Él. O sea, creer que Él existió, que vino, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día. O sea, una serie de enseñanzas, una serie de doctrinas. Si yo creo que eso es verdad, entonces yo digo que creo en Cristo. Pero creer en Cristo realmente es mucho más que eso. Por eso a mí no me gusta hablar tanto de creer en Cristo, aunque la Biblia utiliza esas palabras. Lo que pasa es que en nuestros tiempos hemos diluido la definición de ese creer. Yo prefiero hablar de confiar en Cristo, ¿sí? Porque cuando hablamos de confiar en Cristo ya es algo que tiene que ver más como con mi corazón, ¿cierto? Es algo que tiene que ver más como con una relación que yo tengo con Él, de confianza, de realmente yo confiar en Él todos los días de mi vida cotidiana. Confiar en Él los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, en mis actividades de todo momento. Confiar en Él, o en otras palabras, depender de Él, hacerme dependiente de Él. Eso es realmente creer en Cristo. Porque si decimos creer en Cristo, atención, si decimos creer en Cristo pero nos la pasamos haciendo nuestra voluntad, nos la pasamos tomando nuestras decisiones, como queremos, cuando queremos, etc., ¿realmente creemos en Cristo? ¿Realmente estamos confiando en Cristo? ¿Estamos dependiendo verdaderamente de Dios cuando hacemos nuestra voluntad a toda hora? El llamado en esta serie de electrocardiograma espiritual es a que seamos sensatos y sinceros con nosotros mismos. Y a veces tengamos que de pronto sacudirnos y tener que aceptar cosas que no nos gusta aceptar. Y es, por ejemplo, este hecho. Si tú realmente todos los días te la pasas tomando tus decisiones sin ser dependiente de Dios, no importa que lleves 30 años en una iglesia cristiana, eres independiente de Dios. Así de sencillo. Y es mejor para ti que te sacudas y te confrontes a que sigas andando pensando que estás bien por el solo hecho de ir a una iglesia cristiana,
cuando de lunes a sábado tomas tus decisiones como quieres y cuando quieres. ¿Ves? Hoy vamos a ver en la palabra de Dios, en el libro del profeta Jeremías, un contraste entre lo que es ser dependiente de Dios e independiente de Dios y las consecuencias de cada uno. Vamos a hablar primero de la independencia de Dios. Habíamos hablado todo un mensaje hace 8 días acerca de eso, pero hoy vamos a ver cómo lo describe Dios a través del profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 17, los versículos 5 al 6 son los primeros que vamos a leer. Y quiero que le prestes mucha atención a la palabra del Señor. Dice así: esto dice el Señor. ¿Quién lo dice? Ok, esta es la perspectiva de Dios. ¿De acuerdo? Mira lo que dice Dios. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. ¿Qué tal esa descripción? Es la descripción de alguien que prefiere confiar en sus propias fuerzas o en las fuerzas de otras personas, en la ayuda de otras personas, en la ayuda humana, llamémoslo así, que en Dios. Y dice en el versículo 5, si te das cuenta, que cuando esa persona decide confiar en las fuerzas humanas, ¿qué hace su corazón? Se aparta de Dios. ¿Sí lo ves? Su corazón se aparta de Dios. Es decir, cuando yo en las circunstancias de mi vida prefiero confiar más en mi inteligencia, en mi sabiduría, en mis capacidades, en mis experiencias o en la ayuda de fulano, de sutano, ¿qué está pasando? Que estoy pensando cada vez más o sintiendo o actuando cada vez más como este mundo actúa, de una manera independiente de Dios. Y eso es lo que está haciendo, así yo sea una persona religiosa, es que me estoy apartando cada vez más de Dios en mi corazón. Eso es ser independiente de Dios. ¿Cuál es el contraste? ¿Qué sería ser dependiente de Dios? Que yo cada vez quiera pensar más, sentir más y actuar más como Jesucristo. Eso es ser dependiente. Es darme cuenta de que yo necesito cambiar. De que yo tal y como soy, no estoy bien. Y tengo un modelo a seguir. ¿Y quién es? ¿Mi papá? No. Fulanito de tal, no. Mi modelo a seguir es Jesús. Y entonces quiero pensar más como Él, sentir más como Él, actuar más como Él. Y por eso busco conocerlo y tengo una relación con Él en oración. Leo la palabra, lo sigo, me congrego con mis hermanos porque sigo a Jesús, tengo un modelo, soy dependiente de Él, acudo a Él en todas las situaciones de la vida. Esa es la gran diferencia. Esa es una persona dependiente de Dios. Y Dios quiere que tú seas dependiente de Él en vez de una persona independiente. Habíamos visto en otra de las semanas pasadas que Pablo le escribía a los corintios diciéndoles: pónganse a pensar en su manera de vivir. Examínense ustedes mismos y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Porque si no lo hacen es porque Cristo no está en ustedes. Es otra terrible confrontación. Si tú no confías en Cristo, si tú no eres dependiente de Cristo, si tú no estás cada vez creciendo hacia ser una persona más parecida a Cristo, ¿sabes qué significa eso? Que Cristo no está en ti. Tan sencillo como eso. No está en ti, entonces necesitas detenerte y reflexionar. Hacer algo, cambiar de dirección.
Si eres independiente de Dios, si no confías en Cristo, eres independiente de Dios. Y si eres independiente de Dios, eres esclavo del pecado. Eres esclavo del pecado. Y quiero que consideres los fracasos de hombres y pueblos en la palabra de Dios por confiar más en sus propias fuerzas, por confiar más en la fuerza humana que en Dios. Y las consecuencias de eso. Abraham, más o menos cuando tenía 75 años, recibió una promesa de Dios. Él no tenía hijos. Y él estaba casado con una mujer que amaba, se llamaba Sara. Ella, si no estoy mal, era como 10 años menor que él. Entonces ella tenía por ahí 65 años y ella era estéril. No habían podido tener hijos. Y anhelaban, toda su vida anhelaron tener hijos, pero no pudieron. Abraham ya tenía 75 años. Imagínense. Pero Dios les prometió que iban a tener un hijo. Ellos dos, y que por medio de ese hijo iban a tener una descendencia innumerable. Y que todas las familias iban a ser bendecidas por medio de la descendencia de Abraham. ¡Wow! Es una promesa que Dios le dio a Abraham. Él tenía 75, después cumplió 76, 77, 78, nada pasaba. 79, 80, 81, 82 años, nada pasaba y yo creo que intentaban y nada, y intentaban y con mucho esfuerzo me imagino, y nada. Hasta que un día se cansaron de esperar. Se cansaron de esperar en que Dios iba a hacer algo. Y Sara le dice a Abraham, pues, mi amor, acuéstate con nuestra sierva. Ella es mucho más joven, no es estéril. Con ella puedes tener un hijo y yo creo que de pronto ese es el hijo por el cual Dios va a cumplir lo que nos dijo, ¿sí? Confiaron en sus fuerzas. Claro, era mucho más fácil para Abraham acostarse con una mujer que era más joven y que no era estéril. Confió en las fuerzas de una mujer más joven. Se apoyó en la fuerza humana y dejó de confiar en Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? De esa decisión nació Ismael. Y Agar y Sara, Agar era la sierva de Abraham, Agar y Sara tuvieron una relación pésima durante años. Incluso esa relación afectó la relación de Sara y Abraham. Nació Ismael e Ismael prácticamente fue criado solo por Agar. Agar fue básicamente una madre cabeza de familia. Y ustedes saben que eso de por sí es ya complicado, ¿sí? Ismael creció como un hombre fiero y su descendencia también fue una descendencia fiera. Y dicen los que conocen que la descendencia de Ismael básicamente son los musulmanes de hoy en día. Y los musulmanes han estado siempre en guerra contra Israel. Todo eso fruto de una decisión basada en la fuerza humana, en la confianza en la fuerza humana y no en la confianza en Dios. Otro ejemplo es el reino de Judá. En los tiempos del profeta Jeremías, que acabamos de leer en el libro de Jeremías, él escribió esto en un tiempo en el que el reino de Judá se había corrompido tanto, se había pervertido tanto, que ya tenían por todo lado altares a otros dioses. Ya no respetaban a su Dios, al Dios de la palabra, al Dios creador de los cielos y la tierra.
ya no lo obedecían, ya no lo amaban, ya no lo seguían. Tenían un montón de dioses sacados por allá de las naciones vecinas. Ellos creían y confiaban más en lo que creían los otros y no en su Dios. Estaban desviados por los ídolos en su corazón, por el pecado en su corazón, pero estaban atemorizados por dos pueblos. Veían a dos pueblos como una terrible amenaza. Y era el pueblo asirio, que ya había borrado de la faz de la tierra al reino de Israel, que eran las 10 tribus restantes. Y ellos tenían, el reino de Judá tenía miedo de que Asiria les hiciera lo mismo a ellos, pero también le tenían miedo a Babilonia. Y ellos estaban ahí en medio, como que en cualquier momento se nos mandan, ¿qué vamos a hacer? Ellos, en vez de arrepentirse de sus pecados, en vez de acabar con su idolatría y destruir los altares que habían levantado a otros dioses y reconciliarse con Dios, en vez de eso, acudir a Dios para ser protegidos por Él, lo que hicieron fue buscar ayuda de Egipto. Se apoyaron en la fuerza de Egipto para que Egipto los protegiera de Asiria o de Babilonia. Y eso no pasó. Llegó a Babilonia y arrasó con ellos. Y nunca más volvió a existir el reino de Israel. Nunca más. Un último ejemplo, Judas Iscariote. Tuvo la misma oportunidad que los otros 11 discípulos. Estuvo 3 años y medio con Jesús. Comió con Él, viajó con Él, convivió con Él, durmió con Él, todo durante 3 años y medio. Recibió todas las enseñanzas e incluso fue enviado a predicar, y a la luz de la palabra podemos entender que incluso Él pudo haber hecho milagros, pudo haber echado fuera demonios, Judas Iscariote. Pero en la medida que Él fue conociendo a Jesús, se empezó a dar cuenta que Él no era el Mesías que Él esperaba, que Jesús no era el rey que Judas esperaba. Y Él tenía en su corazón pecados con los que no quiso lidiar. Y se empezó a dar cuenta de que Jesús no era lo que Él quería. Se decepcionó de Jesús. Hasta que llegó el momento en que decidió traicionarlo por 30 monedas de plata. Una prueba más de una persona que decide confiar más en las cosas de este mundo que en Dios mismo. ¿Cuál fue la consecuencia de Judas? Pues no soportó, su conciencia lo persiguió, Satanás lo atormentó tanto que terminó suicidándose. No hay buenas consecuencias cuando nos hacemos independientes de Dios. No hay buenas consecuencias cuando nos apoyamos en nuestra propia fuerza. ¿Cuáles son las consecuencias aquí en el versículo 6? Míralo, léelo en pantalla. ¿Qué dice Dios acerca de aquellos que se apoyan en su propia fuerza o en la fuerza humana? Dice, son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Imagínate eso. Imagínate un arbusto raquítico en el desierto. ¿Qué esperanza tiene? ¿Cómo puede reverdecer? Imposible. A los ojos de Dios, así es la persona que va a resolver las situaciones de la vida a su manera, sin depender de Dios. No hay esperanza. Entonces yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú estás deseando que Dios haga algo en tu vida, sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que en parte por eso estamos aquí. Tú estás deseando que Dios haga algo en tu vida. Tal vez tú estás deseando que Dios haga algo en tu vida financiera. Tal vez tú estás deseando que Dios haga algo en tu familia. Piensa en eso, por favor. ¿Qué estás deseando que haga Dios? Tal vez estás deseando que Dios haga algo en tu vida profesional.
Tal vez estás deseando que Dios haga algo en tu vida espiritual. En estas circunstancias presentes de tu vida, ¿te estás apoyando en Dios? Pregúntate eso. ¿O estás mirando cómo lo resuelves? ¿O estás mirando cómo actúas? Porque piensas que quizás es mejor recurrir a tus mecanismos que confiar y esperar en que Dios haga las cosas. ¿Te apoyas en Dios o estás buscando tus propias soluciones? Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez o han sido de los que han dicho, es que yo no me puedo quedar orando, hay que actuar. Es cierto, pero es que en ningún momento Dios nos dice en la palabra que nos quedemos orando. La fe en Dios es una fe activa, pero eso es muy diferente. Por lo general, cuando nosotros decimos, pero es que no me puedo quedar orando, lo que estamos es expresando que no confiamos tanto en que Dios vaya a hacer algo, sino que tenemos que meterle nosotros la cucharada al asunto. Y ya sabes cuáles son las consecuencias de actuar en tus propias fuerzas. Sin embargo, Dios también te quiere decir algo. Tú vas a ser bendecido si te apoyas en Dios. Amén. Tú vas a ser bendecido si te apoyas en Dios. Y es lo que nos dice la palabra en los versículos siguientes. El versículo 8 dice de la siguiente manera: pero benditos, y aquí está hablando Dios mismo. Mira lo que dice: benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Entonces mira esto, la independencia de Dios en vez de ser libertad es esclavitud. Acuérdate del arbusto seco, raquítico en el desierto. En cambio, la dependencia de Dios en vez de parecernos esclavitud es todo lo contrario, es libertad. Es libertad verdadera. Porque fuimos creados para ser dependientes de Dios. Cuando yo me hago dependiente de Dios, cumplo con el propósito de mi vida. Hay verdaderamente libertad ahí. Depender de Dios tiene consecuencias, pero son buenas consecuencias. Las ves ahí en el texto, en el versículo 8. Imagínate eso. ¿Cuál es el árbol más afortunado del mundo si no es aquel que está plantado junto a un río? El árbol plantado junto a un río, sus raíces siempre se alimentan del agua del río. ¿Ves? No es como un árbol de por aquí que le toca esperar a que llueva. No, ahí él tiene provisión constante, porque está plantado junto a un río. Y mira esto, dice, no dice esta descripción que cuando tú te haces dependiente de Dios se te acabarán los problemas. Carreta, eso es mentira. Si tú estás buscando a Dios para que se te acaben los problemas, mejor dicho, da vivienda. Estás en el lugar equivocado. Si tú sigues a Dios, los problemas no se van a acabar. Pero ¿qué sí va a pasar? Que te vas a convertir en un árbol de raíces fuertes. Y cuando vengan los problemas, no vas a ser arrancado. Esa es la diferencia. Mira este árbol. Tiene raíces hundidas que beben del agua constantemente. Y por eso no importa si hace mucho calor, no teme que vengan varios meses de sequía, sus hojas permanecen verdes y da fruto a su tiempo. Así haya sequía. Maravilloso, ¿no crees? ¿Por qué?
porque tiene raíces fuertes. Si tú eres dependiente de Dios, vas a tener raíces fuertes. ¿Ok? Un ejemplo de eso es David. Hace unas semanas también hablamos de cuando él enfrentó a Goliat, ¿recuerdas? Él enfrentó a Goliat y él no confió en una armadura, no confió en una espada, no confió en una lanza. Él se fue, claro que sí, había tenido un entrenamiento como pastor, había enfrentado fieras y todo eso, pero él se fue sabiendo que Dios iba con él. Él le dijo a Goliat: tú vienes a mí con jabalina y con espada, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y se fue con 5 piedritas, una honda y suáquete la primera, pum, para abajo. Se la clavó en la frente. Y científicos dicen que eso tenía que ir con una fuerza más allá de lo natural para que se produjera eso. El poder de Dios estaba con David, porque David confiaba en Dios. Si él hubiera confiado en la fuerza humana, se va con armadura, con espada, con tanque, con helicóptero, con lo que sea que se encuentre, y si a Dios no le place darle la victoria, no se la da. Punto. Este mismo David, años después, ya se había ganado una muy buena fama porque había tumbado al gigante, ¿sí? Y resulta que el rey Saúl, que era el rey de Israel, ya había sido desechado por Dios porque era una persona desobediente, porque era una persona que confiaba en sus recursos, en sus mañas, en su inteligencia. Dios lo desechó y le dijo por medio del profeta Samuel: te desecho para siempre y ya conseguí a alguien que te reemplace. Cuando el rey Saúl se empieza a dar cuenta que surge este pastorcito de ovejas que vence al gigante y la gente empieza a seguir a David, él empieza a decir: yo creo que es este, el que Dios dijo que me iba a reemplazar. Y lo empieza a perseguir para matarlo. Saúl otra vez en las mismas, confiando en sus mecanismos, ¿sí? Y empieza a perseguir a David para matarlo, y a David le toca huir. No sé cuánto tiempo pasa, quizás fueron años, no lo sé. Le tocó esconderse en cuevas, a David le tocó pasar cosas muy duras en ese momento, pero tuvo 2 oportunidades en las que pudo matar al rey Saúl así. Tuvo 2 papayazos para matar al rey Saúl, David. Incluso los amigos le dijeron: mire, papaya ponida, ¿es que se dice? Papaya partida. Dios te lo está entregando, mátalo. Y David dice: no voy a atacar al hombre que Dios puso como mi autoridad. No lo voy a hacer. En otras palabras, él podía haber acabado con ese rey. Era un rey malo, desobediente a Dios, desechado por Dios, y ahora David ya había sido ungido como rey. Él sabía que él iba a ser el rey de Israel. Pues hágale, cúmplalo, cumpla la palabra de Dios, ¿cierto? Pensaría uno. Pero él dijo: no. Si Dios lo prometió, que Él lo cumpla. Pero yo no me voy a levantar en contra del rey que Dios puso sobre mí. Finalmente, las cosas siguieron. Saúl terminó suicidándose en una batalla y David se convirtió en el rey de Israel. Y lo hizo siempre con la conciencia tranquila de que no fue porque él mató al rey. ¿Ves? ¿Vale la pena confiar en Dios? Amén. A veces toca esperar. Y a veces esperar es muy difícil. Y a veces vamos a tener oportunidades que nos dicen: hágale usted, aproveche. Cumpla usted la palabra de Dios. Pero es mejor confiar en el Señor. Entonces, cuando vengan sacudones a tu vida, si tú tienes raíces fuertes, tú sigues ahí firme. Pero si tú eres de raíces débiles,
¿Y qué es ser de raíces débiles? Es ser ese tipo de persona que en cualquier momento confía otra vez en sus propias fuerzas. Cuando venga el sacudón, ¿sabes qué va a pasar? Te vas al suelo, porque tienes raíces débiles. ¿Quieres tener raíces fuertes? ¿Sabes cómo se desarrollan las raíces fuertes? Así de sencillo. Dependiendo de Dios día a día. El día de la dependencia es hoy. Entonces déjame concluir con esta instrucción para tu vida. No confíes en tu corazón. Solo hazte dependiente de Dios. ¿Vale? Te la repito. No confíes en tu corazón. Solo hazte dependiente de Dios. En el versículo 9 ya leímos Jeremías 17, el 6 y el 7, el 5 y el 6 ya los leímos. Leímos el 7 y el 8. Ahora vamos a leer el 9. Miren lo que dice. Lo habíamos leído también hace unas semanas. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Tremendo, ¿no? No confíes en tu corazón. Mira, confiar en el corazón es algo misterioso, es algo tan extraño que todavía yo me sorprendo con cuánta facilidad me descubro a mí mismo confiando otra vez en mi corazón. Es algo misterioso, pero no debemos, nuestro corazón no es digno de confianza. Ya hablamos de eso en el mensaje Cuida tu corazón. Recuerden que nuestros mensajes están en nuestro canal de YouTube. Si los quieren volver a ver, buscan Iglesia Visión Colombia, ahí está toda la serie. Es tremendo cómo podemos engañarnos a nosotros mismos. Como pastor de esta iglesia, ustedes no se imaginan en los años de ministerio con cuántas personas me he topado yo que me han buscado una consejería. Personas que con los años ya no están en esta iglesia. Y me han dicho, pastores, ¿qué pasa esto y esto? Y uno como pastor tiene el deber de aconsejarlos para que ellos se vuelvan más dependientes de Dios. Entonces uno les dice, tienes que hacer esto y esto. Bueno, pastor, muchas gracias. Se van. Y en cuestión de semanas o meses terminan tomando precisamente las decisiones opuestas, contrarias a lo que uno les había dicho. Pero se acercan diciéndole a uno, pastor, tomé la decisión de hacer esto y esto. Y es que yo estaba orando y tengo paz en el corazón. Y por eso hice esto. No solo ellos han hecho eso, yo también. Las peores decisiones de mi vida las he tomado siendo cristiano. No por ser cristiano, sino que he tomado las peores decisiones de mi vida creyendo, engañado por mi corazón, Dios me entiende, Dios me comprende, voy a hacer esto y yo sé que Dios está conmigo. Y han sido cosas tan terribles, confusiones espirituales tan tremendas que incluso tuve visiones que me hacían pensar que yo debía seguir adelante. Y me estaba yendo en contra de Dios, en contra de su palabra, directamente. Yo lo único que estaba haciendo era seguir el deseo de mi corazón, pero me engañé. Mi corazón me engañó y me hizo pensar que al hacer X o Y cosa, yo iba siendo guiado por Dios.
confiar en el corazón no es nada bueno. ¿Sabes qué sí es bueno? Ser dependiente de Dios. Eso sí es bueno. Amén. Jeremías 17:10, que es el versículo final de nuestro texto de hoy, dice así: Pero yo, el Señor, investigo los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Amén. O sea, yo no conozco mi corazón. Mi corazón me puede hacer zancadilla cuando quiera. Pero tengo un Dios que sí conoce mi corazón. Entonces, ¿es mejor acudir a quién? ¿A mi corazón o a Dios? Voy a acudir a Dios porque Él sí conoce mi corazón y Él me va a enseñar a que yo guíe mi corazón en obediencia a Él. Ahora, hay recompensas, siempre. Yo te pregunto, ¿qué tipo de recompensa quieres? ¿Quieres buenas recompensas o malas recompensas? Oh, 2 personas quieren buenas recompensas, los demás, lo siento por ustedes. Todos queremos buenas recompensas, ¿sí o no? Todos queremos buenas recompensas. Entonces, ¿qué debemos hacer para tener buenas recompensas? Ser dependientes de Dios. Si tú eres dependiente de Dios, te va a ir bien en la vida. Amén. Pero si eres independiente de Dios, no vas a tener buenas recompensas. No las esperes. Por eso, Proverbios 28:26, y con este cerramos, dice así: El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. ¿Y qué es andar con sabiduría según lo que hoy estamos viendo? Confiar en el Señor, depender de Dios, no tomar decisiones a la ligera, pedir consejo, leer la Biblia. ¿Qué me dice la Biblia acerca de este asunto? Pedir consejo a mis hermanos de la iglesia, a mis pastores, orar, ayunar si es necesario. Someterme a Dios, querer que realmente Él haga su voluntad en mi vida. Eso es sabio. ¿Y cuál es el resultado? Serás librado. ¿Ves? Hay verdadera libertad cuando nos hacemos dependientes de Dios. Amén. Entonces, no confíes en tu corazón. Solo hazte dependiente de Dios.